Hola a todos, en el siguiente video estaremos hablando sobre otro de los accesorios que más usamos en rodajes y de los que más se dañan cuando no los usamos de manera correcta. Yo voy a estar desarmando en el video un brazo mágico y vamos a ver qué tiene por dentro, cuál es el mecanismo y cuál es su manera de conseguir que queden fijos en la posición que deseamos. Vamos a ver que en muchísimos de los casos no va a ser este tornillo el que normalmente apretamos, el que va a hacer todo el trabajo. Generalmente es un mecanismo que está dentro de los brazos con una serie de piezas que hacen presión, quienes hacen la fijación final. A continuación vamos a estar mirando además otro tipo de brazo mágico, aunque el principio de funcionamiento es el mismo, pues varían en su mecanismo, pero son muy parecidos. Vamos a empezar a ver esta que es la más sencilla. Esta es de la marca DJI, pero casi todos los brazos mágicos, los Magic Arm, casi todos, el principio de funcionamiento es el mismo. Unos los complejizan más, pero el principio es el mismo. Y se basa no tanto en lo que apriete este tornillo, sino cuánto puedo hacer lo que está dentro de estos bracitos para que este terminal, digamos que es donde uno va a ponerle el resto de los equipos, este terminal no se mueva, quede fijo. Entonces vamos a desarmarlo y vamos a ver qué es lo que normalmente se rompe. Fíjense, si nosotros cogemos un brazo mágico cualquiera, desarmamos, quitamos esta ruedita, entonces la ponemos por acá. Nosotros vamos a ver que tenemos una zona, y déjame dejarlo aquí para que no vean todavía esto. Fíjense que, vamos a acercarlo un poquitico más para que lo vean, tiene unos dientecitos en ambos lados para que una vez que esté fijo ya él no se mueva. O sea, no hacemos nada con apretar mucho esta zona si los dientecitos están vencidos. Una de las cosas que principalmente a veces más se rompen son estos dientes. ¿Por qué? Porque una vez que el brazo está unido, está con su tornillo, pues lo que hacemos es que o lo queremos mover sin aflojarlo, o el peso que le pusimos le gana a estos dientecitos y esto termina perdiendo esos dientes. O sea, queda gastado y entonces por mucho que uno apriete, él no va a tener un punto donde se va a quedar fijo, que en definitiva es lo que queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si verificamos que esto en las casas de renta cuando nos los entregan, pues no está mal mirar que esto esté bien, y esto nos garantiza que por lo menos los dientecitos van a hacer la fijación una vez que apretemos el tornillo. Basta una simple presión para que ya él no se mueva. Él no se mueve, ¿por qué? Porque los dientes están cayendo, ¿sí? Se están cruzando y no deja que se muevan. Entonces, ¿qué es lo siguiente que quería mostrarles? Fíjense que aquí adentro hay una barrita, ¿ven? Que tiene un corte diagonal. Ese corte diagonal va a coincidir ¿con quién? Con este corte diagonal. O sea, esto va así cuando yo lo ponga. Cuando lo baje aquí y yo lo ponga, fíjense que él me deja entrar. Si yo lo pusiera mal, como aquí está la diagonal, si yo lo pongo así, él no me va a dejar entrar. Se fijan que no entran. ¿Y es por qué? Porque debe coincidir diagonal con diagonal. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo apriete esto, fíjense, aquí él está libre, pero si yo aprieto este conito que yo acabo de meter, que lo que va a hacer es empujar la barrita que está en el medio, si yo la aprieto, ya esto no se mueve, fíjense, no se mueve. Si lo suelto aquí, pues va a quedar libre. Si lo aprieto, ya él no se mueve. Eso es precisamente lo que va a hacer estas dos piezas cuando están unidas y van a estar apretadas por el tornillo. Fíjense que en la otra parte del brazo también tenemos una barrita que viene por aquí, que esa barrita lo que va a hacer es empujar esta pieza donde va la fijación, y esa diagonal, ¿sí? Ese corte diagonal que va a coincidir también con este diagonal, cuando yo los una en esta posición con los respectivos dientecitos, fíjense que yo no voy a apretar mucho sino con las manos, ya él no va a dejar que se muevan tan fácilmente estos extremos. Cuando yo vuelvo y ya armo, digamos, todo el sistema y yo aprieto, pues si los dientes están bien, o sea, si no hay desgaste en los dientes, si no hay desgaste en estos cortes diagonales, porque también suelen desgastarse ¿con qué? Con las veces que lo apretamos muy fuerte, seguimos apretando, al final el hierro termina venciéndose. Si encima el brazo no es de, digamos, una calidad alta,
que a veces quienes hacen este tipo de herramientas con metales, digamos, más duraderos, más fuertes, aleaciones más fuertes y menos pesadas, pues por supuesto son marcas más reconocidas, que tienen presupuestos mayores para meterle más tecnología, digamos, a las herramientas. Si no es el caso, pues sencillamente, y es el consejo que les doy, no aprieten tanto este tornillo, terminan rompiendo el brazo. Con estas vueltecitas que yo le he dado, fíjense que él ya no se mueve, ni se mueven los extremos. Ahora, lo que les decía al principio, si usted coloca aquí un peso muy grande, pues por supuesto él va a terminar venciendo, porque son tornillos, que están funcionando en base a presión que hacen entre uno y otro. Por supuesto, si hay un peso muy grande, termina ganándole la presión que hizo toda la carga que está haciendo esa unión. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Si estamos seguros de que el brazo aprieta en una posición, pues no lo apriete más. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tenemos con todas las piezas de metales que aprietan es que todos no apretamos iguales. Hoy apretamos hasta aquí y aquí ya es suficiente, pero mañana otra persona que esté usando el mismo equipo pues aprieta un poquito más, y pasado mañana viene otra persona que aprieta un poquito más, y cada poquito de eso, cuando usted está apretando y lo está quitando, usted está, digamos, que haciéndole más rosca, en este caso, a esta zona. Y ese aumento de presión que le está dando esa digamos, que está caminando más la rosca hacia adentro, pues es lo que termina dañando, si no es la del tornillo, es la de la rosca. Esta era la pieza que les decía hace un rato, que es de acero. Fíjense el corte que tiene, lleva una acá y la otra, la que les mostré en el tornillo anterior, aquí adentro, sí. Fíjense que esas piezas generalmente son de acero. Este brazo no es de los más, digamos, baratos, tienen acero, pero si esto sufre un desgaste, pues va a hacer que usted tenga que atornillar mucho más para que logre la sujeción que desea. Fíjense, esto no tiene más nada, esto apenas hay que engrasarlo. Esto no lleva grasa prácticamente, o sea, el sistema no se basa en algo que deba estar lubricado, este brazo específicamente, sino a base de presión. O sea, esta ranura, este chanfle que tiene ahí, ese diagonal, pues va a coincidir con esta que está acá, va a coincidir con esta. Fíjense, tiene que entrar porque están entrando las dos diagonales. Este es el tornillo final, o sea, con este es que vamos a fijar. Ponemos acá y ponemos el tornillo final, o sea, la tuerca final. Lo que les decía, no aprieten demasiado los brazos mágicos, sean conscientes de su tamaño, que si son robustos o no. Si pueden tener información adicional del brazo que están usando, pues sería mejor. Todos los fabricantes incluyen estas especificaciones en la ficha técnica cuando lo venden. Las casas de renta a veces no manejan esta información, no les interesa, algunos sí, pero como parte de la preparación de uno, de su preparación personal y profesional, pues deberíamos tener un poquito de información acerca de los equipos que estamos usando para no dañarlos. Recordemos que terminamos pagando por la reparación de estos equipos, por los daños que les hemos ocasionado, y son presupuestos que afectan directamente la producción. Lo importante es que no se nos rompan por desconocimiento, que no se nos rompan porque los estamos usando mal, que se nos rompan porque haya fatiga en el metal, porque ya están rajados, porque no nos dimos cuenta cuando nos los entregaron en la casa de renta, pero en ese caso debemos tener un cuidado para evitarnos esos gastos. En el caso de este brazo mágico, vamos a ver que este tiene un poco más de tecnología. El principio de funcionamiento, como les decía, es el mismo. A dos piezas que se aprietan para empujar un vástago que está aquí adelante. Y eso hace que esa presión sea transferida a las puntas y que, bueno, pues él deje de moverse y quede fijo en la posición que lo pongamos para poder poner accesorios, monitores, luces, lo que sea que estemos poniendo. Como les decía, este es un poco más sofisticado, este es más costoso, digámoslo así. Es de la marca Tangerine, Bright Tangerine. No me están pagando nada de publicidad por esto, solo lo estoy mostrando para que vean un sistema más complejo. La idea no es que estemos desarmando cuanto brazo mágico nos caiga en un rodaje, pero sí es importante que tengamos un conocimiento, digamos, básico sobre cómo funciona, y esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza, como les decía. Fíjense, tenemos un tornillo, aquí tiene una arandela, tornillo igualito que el otro,
En este caso, fíjense que tenemos un rodamiento. Fíjense que ya no es una simple arandela, sino es un rodamiento que va a coincidir con este y que haya una mayor fluidez. Vamos a abrirlo. Fíjense que aquí, como en el caso anterior, o sea, en este teníamos unos dientecitos en esta unión, aquí no tenemos unos dientecitos. Aquí fíjense que sí hay un sistema donde hay una cierta fricción, hay lubricación interna, pero vamos a ver cómo funciona o en base a qué funciona el mecanismo de presión que es transmitido a los extremos. Fíjense, tiene unas tapitas acá. Lo bueno que tienen muchos de estos sistemas que se pueden desarmar todos y no como en este caso de este pequeñito que tiene un simple desarme, aunque sí podemos llegar al desarme final. El proceso es más engorroso, a veces encontramos que terminan en piezas remachadas y ya no podemos seguir avanzando. Observen que aquí tienen un sistema, aquí hay un vástago, se lo voy a enseñar ahora. Esto, bueno, primeramente tienen un tornillo, este tornillo, y luego tenemos esta pieza. Fíjense que la pieza tiene lo mismo que habíamos mostrado en el anterior, esta inclinación. Fíjense, eso lo que va a hacer es que empuje este otro sistema hacia afuera y con eso vamos a lograr la presión. Este sistema, bueno, esto también se quita. Observen que aquí tiene un tornillo de Allen para quitar esta pieza. Fíjense, esta pieza es finalmente quien va a recibir la presión. Cuando esto se pone duro, esto no se mueve. Si está liberado, se mueve. Si lo apretamos, no se mueve. Pues es lo que vamos a hacer cuando estemos apretando, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá y vamos a quitar esta pieza. Fíjense que tiene otra rosca más. En sistemas como el que le enseñé anteriormente, ahí no hay rosca ninguna. Fíjense que esto es muy fácil de quitar por el tema de la rosca. En este tipo de brazos que le enseñé, aquí lo que hay es una arandela de presión. Fíjense aquí, no sé si logran verla. Ese alambre que está aquí, este es quien no deja que esto se salga completamente. En el caso de este brazo, tiene este sistema que es, fíjense, una rosca. Aquí tenemos otro vástago. Este es quien va a transmitirle a este mecanismo la presión. Bueno, aquí ya podemos sacar esta pieza. Fíjense. Y aquí tenemos el vástago que se lo voy a enseñar ahora. Observen que esta que está acá es la que va a coincidir con esta que habíamos sacado. ¿Dónde está? Esta de acá. Fíjense que esa diagonal es quien va a empujar para que él les transmita a este vástago que les voy a mostrar ahora toda esa presión. Fíjense que aquí viene ese vástago. En este brazo mágico lo que venía era un tubito, un vástago fijo, un tubo así, literal, una barra de metal, que es quien va a transportar toda la fuerza. Aquí la barra de metal viene siendo esta pieza que tiene unas arandelas, tiene incluso una junta de goma. Es toda una ingeniería en función de la fijación, que es básicamente, pero aún así y con todo lo que tenemos, si desarmamos este, vamos a ver que tenemos muchísimas menos piezas de las que tenemos aquí, pero principalmente y básicamente están en función de sostener, de ejercer una presión sobre estos dos brazos, ¿sí? Y que uno pueda poner accesorios y que no se muevan. Fíjense que todos son piezas, sufren desgaste, aluminio y acero. Ahora vamos a armar. Esto lo armamos aquí. Listo. Ponemos la primera pieza. Vamos a ponerlo de una sola posición. Tiene que ir así, lateral, para que coincida con esta pieza que va acá. ¿Ven? Él debe entrar ahí y una vez que está ahí ya nosotros podemos poner esta siguiente pieza. ¿Ven? Ponemos el tornillo y le podemos poner, digamos, la tapa. Con eso tenemos, digamos, armado la primera parte. Todos estos equipos son muy costosos. Hacer este tipo de montaje, de diseño, pues por supuesto requiere del ingenio de varias personas que en base a la experiencia, porque esa es la otra, o sea,
Muchos de estos equipos se consultan, digamos, con personas que trabajan en el medio y en base a sus experiencias se construyen los asistentes con los fotógrafos, los camarógrafos, la gente de luces, los eléctricos. Todos aportan un poquito a la construcción de estos aparatos. A mí me gustaría que hicieran esto, me gustaría que no fueran que no hubiera que darle tanta vuelta para que ya tuviera la presión. Hay otros que son por pasos, en fin, que sean de dientecitos, ¿no? La versión de dientecitos nos gusta más. Todo eso, por supuesto, todas esas ideas son trasladadas a los departamentos de diseño, toda el área tecnológica de todas estas fábricas, de todas estas marcas. Y por supuesto, señores, esto es plata que le meten y por supuesto plata que le tienen que sacar. Por eso luego tenemos los precios que tenemos. Fíjense, tenemos aquí, una vez que ya están puestos, solo nos queda pues poner nuestro tornillo. Ya él va a hacer el trabajo. Cuando ya yo empiece a apretar, pues él va a hacer, las piezas van a empujar estas bolas, ¿sí? Estas terminales, y va a hacer que ya nosotros no tengamos que apretar tanto. Por supuesto, como les decía, la fuerza, ya ahí él no se mueve, no se mueve. Si yo le empiezo a hacer mucha fuerza a esto, me lo llevo porque ya estoy aplicando demasiada presión. Y como les decía, presión que se traduce en libras. Y todo eso, por supuesto, está calculado. Y estos equipos tienen sus límites también. O sea, no es que vamos a apretar ahí hasta que lo rompemos. Resumiendo, recordarles la importancia de conocer las fichas técnicas de los accesorios con los que estamos trabajando. En el caso de los brazos mágicos, nos van a ayudar con la información sobre la carga máxima que soportan, la información sobre los extremos, en qué posición en los extremos vamos a conseguir la mejor fijación, digámoslo así, datos sobre presión y tal. De no contar con ellos, pues la valoración externa que hagamos de los equipos con que estamos trabajando, en el caso de los brazos mágicos, pues uno ve si son robustos, si no son robustos, de pronto no soporta el peso que estamos intentando ponerle. Todo eso en aras, señores, como siempre les he dicho en los videos que estamos haciendo, de cuidar nuestros presupuestos. Hacemos producciones y destinamos presupuestos para muchas especialidades, pero no se destina ni un solo peso para reparación de equipos cuando se dañen o se rompan. En mejor de los casos, cuando se pueden reparar, pues los costos son menores, pero cuando hay que reponerlos ya es mucho mayor el gasto. Entonces, para cuidar nuestros proyectos, cuidar nuestros presupuestos y por supuesto alargar la vida útil de nuestros equipos, pues darle el uso correcto. Vimos en el video que no es la rosca externa la que hace todo el trabajo y sin embargo es la primera que notamos que ya no está haciendo su trabajo porque las empezamos a apretar, se nos sigue moviendo el brazo y seguimos haciéndole presión. Pues eso es una señal. Si usted ya empieza a apretar y no está consiguiendo que esto quede fijo, es porque algunas de las piezas internas ya tienen desgaste y es momento de dejarlos de usar, de volverlos a llevarlos a reparar. Si seguimos dándole, si seguimos apretando, pues vamos a dañar esa rosca, vamos a seguir dañando los mecanismos internos y los daños van a ser mucho mayores. Como siempre les digo, si desean que yo haga un review de algún equipo que ustedes específicamente quisieran, o si tienen dudas sobre algún otro tema de fotografía, cine, video en general, pues con gusto yo estaré respondiendo en los comentarios, siempre los hago. Si hay que hacer un video para explicar algún tema que no ha quedado claro, pues con gusto también le hago. Y bueno, suscríbanse a mi canal y pueden compartir mi contenido.